Empezamos aquí en esta sección, en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11. Empezamos esta sección diciendo, ¿mas tú qué? ¿O? ¿Sí están ahí? 1 Timoteo 6, 11. ¿Mas tú qué? ¿O hombre de Dios? Y hablábamos de que ese término está refiriéndose en primer lugar ¿a quién? A Timoteo como pastor, es decir, que está refiriéndose al pastor en primer lugar, esa responsabilidad que tiene el pastor en primer lugar. Y bueno, ahora estábamos hablando de esa responsabilidad, de esa altura del llamado que tiene este ministerio pastoral. Y ahora vamos a continuar con esta sección, porque ahí continúa la sección a Timoteo personalmente. Permítanme, le pongo esto acá. Tiempo en pantalla. Listo. Y vamos entonces a ver este pasaje que es 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 al versículo 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 al versículo 16. 3 versículos. Vamos a leerlo y vamos a intentar entrar aquí en esta porción. Dice acá, versículo 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y ahí va a decir que te mando. ¿Te mando qué? Que guardes el mandamiento sin qué, sin mácula. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y esa sección termina con esa exaltación, algo que le llaman, en términos, le llaman una doxología. La doxología significa una adoración y alabanza a la deidad. Y aquí Pablo lo que está terminando esta sección es alabando y exaltando y reconociendo a este Dios que es el Dios en el que él creía, el Dios que le dio esta revelación, es el Dios de la iglesia y es nuestro Dios. Acá es interesante porque parece que la sección va girando en torno a un tema, y es que él va a mandarle algo a Timoteo, pero a ponerle a Dios como testigo. Él le va a poner a Timoteo y le va a decir, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer delante de Dios, porque a Dios en últimas es a quien tienes que rendir ¿qué? Cuentas, ¿sí o no? O sea, el pastor tiene la autoridad para guiar, para cuidar, para dirigir, y el pastor tiene la autoridad hasta para en algunos momentos mandar y dirigir en algunas cosas que son específicamente la palabra. Tienes que hacer esto porque Dios lo dice, ¿cierto? El pastor tiene esa autoridad. Pero en últimas, en realidad, ¿a quién rinde cuentas el pastor? ¿A quién es? Es a Dios. En últimas, en realidad, ¿quién le rinde cuentas el creyente? ¿A quién es? Es a Dios. La iglesia, en últimas, le rinde cuentas ¿a quién? A Dios. Es decir, realmente a veces cuando pensaba en esta sección, pensaba que a veces tenemos ese pensamiento de que es que me van a regañar, ¿cierto? Si yo no voy, ¿me van a qué? Me van a regañar. Si yo no hago esta cosa, ¿me van a qué? Me van a regañar. Si yo no aparezco, ¿me van a qué? Me van a regañar. Y al elefante lo van a regañar. Y al pobre tigre lo van a ¿Nunca escucharon esa canción de niños? Lo van a regañar. Y la cosa es que en cierta forma, claro, el pastor tiene la responsabilidad de guiar, de preguntar, de decir, ¿y qué pasó ayer que no viniste? Y tiene esa responsabilidad. Y eso es algo que no va a parar. Digamos, eso es algo que no va a parar porque el pastor tiene esa responsabilidad de cuidar y entre la iglesia nos cuidamos. Pero creo que en el pensamiento de las personas, de nosotros como creyentes, está, o más bien no está, que nosotros le rendimos cuentas es a quién, a Dios. Es decir, si una persona llega o no llega,
no le está haciendo ningún favor al pastor. No es porque el pastor los quiere ver acá. En última, si una persona no llega como alguna vez decíamos, que alguien se le salió de esta forma y dijo, pues antes vine, pues antes vine, ¿qué significa? ¿Qué significa pues antes vine? Antes vine significa que está aquí para que lo vea alguien. Antes vine significa que nos está haciendo un favor por estar en la iglesia donde Dios quiere que esté. ¿Ese antes vine significa eso? Significa, pues yo la verdad es que antes, no, espere un momento porque es que en primer lugar no rinde cuentas a mí. En primer lugar, ¿a quién le rinde cuentas? A Dios. O sea, un día va a estar parado enfrente de Dios y va a tener que rendir cuentas de cada cosa que hizo. Un día va a tener que estar rindiendo cuentas y es más, se los digo de esta forma. Dios dice en su palabra que un día vamos a estar rindiendo cuentas de las intenciones de nuestro corazón. Es decir, podemos estar acá, pero si la intención no es correcta, eso no va a ser aprobado ni pasado por el fuego. Se va a quedar como madera, heno y hojarasca y no se le va a poder dar eso en honor y agradecimiento y gloria a Dios. Entonces, la motivación con la cual haces las cosas es muy importante para Dios. Y creo que quizás si este pasaje queda claro en nuestras mentes y podemos tener esto en nuestro corazón, es que nosotros no le rendimos cuentas a los hombres en primer lugar, sino que nosotros le rendimos cuentas ¿a quién? A Dios. A Dios, ante Dios comparecemos, ante Dios rendimos cuentas. A mí, digamos que nosotros como seres humanos, desafortunadamente tenemos prácticamente que tener como un pie encima. ¿Sí les ha pasado? Tenemos que tener la carga y la presión de que alguien esté ahí cerquita de nosotros haciéndonos rendir cuentas. Pero en nuestro corazón tiene que madurar a tal punto que nosotros no tengamos que estar pensando en que en primer lugar me van a ver los hombres, sino que en cada momento de nuestra vida está Dios aquí presente y a Él es quien debo a Él es quien debo temer y a Él es quien debo rendirle cuentas. Nuestro corazón tiene que madurar en que no es que si no vengo o si no hago tal cosa, entonces le estoy fallando a una persona en primer lugar. Es que yo tengo una responsabilidad con Dios a la cual me comprometí. Es que yo tengo una responsabilidad con Dios a la cual yo dije sí. Yo tengo una responsabilidad con Dios a través de su iglesia a la cual yo dije sí. A la cual yo dije, recuerden el curso de la membresía de la iglesia, a la cual yo dije, yo no me uno a una iglesia, sino me sujeto a una iglesia y a su palabra. Entonces, si yo tengo esa responsabilidad y sé que le estoy rindiendo cuentas a Dios, no va a haber problema. Si alguien lo llama, si no lo llama, si lo ven, si no lo ven. Porque nosotros decimos que Dios está en primer lugar antes que todo, ¿sí o no? Uy, parece que no. Parece que nosotros decimos primero Dios, después el resto, ¿sí o no? Para mí Dios es el primero en la vida, ¿sí o no? Eso es lo que decimos, pero la verdad después no es como se vive. Después ponemos cualquier cosa en vez de las responsabilidades que tenemos con el Señor. Pero si nosotros pudiéramos poner en nuestra mente que nosotros le estamos rindiendo cuentas, es a Dios en primer lugar, mucho de eso cambiaría. Muchas de las formas como tomamos decisiones, de las formas como nosotros respondemos, de las formas también en cómo nosotros confesamos nuestro pecado, porque nosotros no fallamos en primer lugar a una persona o a una institución, sino que le fallamos en primer lugar a Dios. Y recuerden que Pablo ya le dijo a Timoteo que recuerde el compromiso que hizo ante quienes, ante muchos testigos, ante el presbiterio, ante unos hermanos pastores que estaban ahí y ante una iglesia. Recuerde el compromiso. Yo pienso, ¿por qué Pablo le tiene que estar recalcando tanto esto a Timoteo? ¿Por qué Pablo tiene que estar diciéndole a Timoteo tantas veces que tenga cuidado, que recuerde a quien le rinde cuentas, que recuerde su compromiso? ¿Por qué será? Porque el ser humano es muy propenso a la debilidad, a olvidar ciertas cosas, pero también a la debilidad de su corazón, porque es que en verdad nosotros somos débiles.
nosotros somos muy débiles, nuestro carácter fluctúa muy fácilmente. Hoy estamos bien y mañana ¿cómo estamos? Mal, ¿no? Desanimados. Y mañana, pasado mañana, volvemos a estar animados. Y bueno, es una debilidad y es algo que es natural del ser humano por nuestra condición pecaminosa, pero por eso es que Dios tiene que estarnos recordando tantas veces, cuidado, ¿ante quién está? ¿Delante de quién está? ¿Delante de quién hace las cosas? Y si ustedes vieron los atributos que leímos al final, que fue esa doxología, esa adoración al Señor, Timoteo lo está poniendo, le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira delante de quién es que tú tienes que hacer las cosas. Es este Dios al que tú estás sirviendo, es este Dios al que tú estás adorando, es este Dios con el que te comprometiste, es este Dios, no es cualquier Dios, es el único Dios. Y ya vamos a ver esto. Entonces, acá podemos ver que Pablo le va a decir a Timoteo una verdad muy linda y es, ten cuidado porque a Dios tienes que rendir cuentas. Entonces aquí la frase que tengo es rindiendo cuentas, tres consideraciones, rindiendo cuentas, tres consideraciones. La primera consideración, miremos aquí el versículo 13, dice así, dice el versículo 13 de 1 Timoteo 6:13, te mando delante de quién, de Dios. La primera cosa que aparece aquí que es interesante es que le dice, yo te mando. ¿Quién te manda? ¿Quién manda? ¿O quién le mandó a Timoteo? Pablo. ¿Tiene la autoridad Pablo para mandarle? Pues sí, yo si no, no le diría eso, ¿cierto? Inspirado por Dios, le está diciendo, yo te mando. Y Pablo le está diciendo, mira, yo tengo toda la autoridad para darte mandamientos. Es más, recuerdan que como empezó 1 Timoteo, le dijo, yo te mando que le digas a esos hombres que están enseñando diferente doctrina que no lo hagan. Entonces, los mandamientos son certeros, los mandamientos son drásticos. Esta palabra acá te mando, en ese lenguaje griego antiguo de esa época, tenía un peso muy fuerte porque ese te mando era como la instrucción militar que hace un comandante a un subalterno. Cuando un militar comandante le dice eso a un subalterno, ¿qué tiene que hacer el subalterno? ¿Y tiene opciones? El subalterno puede decir, señor capitán, gracias por decírmelo, después lo hago. ¿Usted se imagina haciendo eso? Listo, voy después. O perdón, pero hoy no pude, lo hago mañana. ¿Usted se imagina haciendo eso en el ejército? ¿Qué le hubiera pasado? Alejo, que es primer contingente de no sé qué cosa, nos ha repetido siempre. Primer contingente de caballería de la sexta brigada de no sé qué. ¿Qué hubiera pasado si uno le dice eso al capitán? ¿Qué hubiera pasado? Los que estuvieron en el ejército, yo no pasé por ahí. ¿Cómo? Es un delito. Es un delito. ¿Qué le hubieran hecho? ¿Se va para la cárcel? Si no le obedece la orden a su capitán, se va para la cárcel. Eso es interesante porque esta palabra mando en ese idioma griego clásico, ese idioma griego de ese momento, era una orden militar. Es decir, Timoteo no está pensando si esto lo voy a obedecer o no. Timoteo está diciendo, esto lo tengo que obedecer. Porque ¿quién me lo está mandando? Pablo, que tiene toda la autoridad apostólica, pero uno sabe que no es Pablo en primer lugar el que se lo está mandando. ¿Quién se lo está mandando? Se lo está mandando Dios. Esa relación es interesante y es linda porque la iglesia es una familia y hablábamos, ¿cuándo era que hablábamos? En el salpicón, hablábamos de que el creyente tiene una relación con Dios de padre a hijo. Por eso nosotros podemos decirle a nuestro Dios, Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos. Hay una relación de padre a hijo que es muy linda y es muy cercana, pero la relación con el Señor para el mundo cristiano también es una relación de capitán a soldado. Y esa relación de capitán a soldado lo que nos lleva es que las consideraciones, o más bien los mandatos que tenemos en la palabra no son opcionales. ¿Son qué? Son órdenes. Y yo sé que suena un poquito duro y es difícil, pero a veces es bueno que aterricemos nuestro corazón porque
en el corazón del ser humano y más en este mundo en el que vivimos, nosotros pensamos que nosotros somos nuestros propios dueños. Nosotros creemos que nosotros podemos tomar las decisiones que nosotros queremos y no tener en cuenta cómo esas decisiones, por ejemplo, afectan mi vida o la vida de otras personas. Y hay muchos momentos en nuestra vida en la que estamos tentados a hacer lo que nosotros decidimos hacer porque a nosotros nos pareció así. Y aquí es una relación en capitán y soldados. Aquí hay un capitán al que nosotros seguimos y nuestra voluntad está puesta bajo esa autoridad de ese capitán. Nosotros no llevamos nuestra vida como nosotros queremos. Eso no es algo que la Biblia diga. Nosotros obedecemos al Señor. Nosotros nos regimos por los mandamientos del Señor. Esa palabra mandato tiene una implicación militar. Esa palabra mandato tiene una implicación militar. Y mire que aquí leía en este comentario que encontraba, dice, por tanto el cristiano no ha de verse como uno que está en el mundo para hacer lo que le plazca. Decía así ese comentarista, el comentario dice, palabras griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado, Casa Bautista de Publicación. Entonces, para que vean que no son mis palabras, sino que es palabra de este comentarista, dice, por tanto, el cristiano no debe verse como uno que está en el mundo para hacer lo que le plazca, sino para actuar de acuerdo a como le ordene su comandante. El cristiano está puesto en el mundo para actuar de acuerdo a como lo ordene ¿quién? Su comandante. Son palabras duras, son palabras duras. ¿Por qué son palabras duras? Porque nos empieza a pegar por todo lado, ¿sí o no? ¿Por qué nos empieza a pegar por todo lado? Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Lo estoy diciendo solamente por mí o lo digo por todos? Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Es más, hemos tomado decisiones según nuestra propia voluntad muchas veces. Y acá, como dice este comentarista dice, nosotros no estamos en este mundo para hacer lo que nos place. Nosotros somos soldados y tenemos un comandante y ese comandante da órdenes, él manda y nosotros obedecemos. Es como cuando dicen los esposos, solamente hay una palabra que yo le tengo que decir una frase que yo le tengo que decir a mi esposa. La frase es, sí señora. ¿Sí o no? Como mande. En Ecuador, por ejemplo, la palabra, aquí nosotros decimos perdón, como que nos repitan, perdón, no entendí bien, perdón. En Ecuador, la palabra que utilizan es mande. ¿Mande? Mande, interesante, ¿no? Mande, ese mande es como, mande lo que usted diga, yo qué voy a hacer. Lo voy a hacer. Quizás esa expresión ecuatoriana es la expresión ecuatoriana, es la expresión que nosotros deberíamos tener como creyentes. Mande, Señor, mande, hago lo que usted me dice que haga. Lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Y es lo que nosotros dijimos cuando reconocimos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Señor, el dueño de todo lo que somos y estamos a sus órdenes. Mande. Esa es la relación que tenemos con nuestro Dios. Es una relación de comandante a soldados. Es una relación en la que el soldado no tiene la autoridad para tomar sus propias decisiones y hacer lo que le place. Sigue diciendo este comentarista, además el cristiano no debe considerarse un individuo aislado, sino miembro de un ejército, una unidad en el contingente de fuerzas para una misión específica. Demasiada, dice acá este hombre, demasiada independencia y demasiado individualismo están igualmente prohibidos para esta palabra mande, manda. Dice acá Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, te mando. El individualismo y la independencia no cabe en este término. Nosotros no vivimos nuestra vida aislados de una comunidad de creyentes, nosotros vivimos en esta comunidad de creyentes y nosotros no somos creyentes individuales. Nosotros somos creyentes, la vida cristiana se vive en comunidad, no en individualismo. Y entonces,
estas palabras tienen este peso. O sea, cuando Timoteo Pablo le dice, te mando Pablo, Timoteo sabe. Imagínense que Timoteo está leyendo esta carta, está llegando acá, tú hombre de Dios, y cuando llega a esta sección, Pablo le dice, Timoteo, te mando, te ordeno. La palabra mando significa, te doy esta instrucción y tiene el peso de que tú tienes la responsabilidad de obedecer. Ahora, ¿te mando qué? Que obedezcas, le dice, ¿cierto? Ahí. Pero lo que llama la atención acá es que, por ejemplo, yo no les dije el punto 1, tres consideraciones. La primera consideración es, sé consciente de a quién rindes cuentas. Sé consciente de a quién rindes cuentas. Acá le dice, yo te mando, pero miren después de te mando, ¿qué dice? ¿Qué dice después de te mando? ¿Dice de qué? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Y saben que esa expresión delante de Dios significa en la presencia de? Yo te mando en la presencia de Dios. O sea que realmente, Timoteo, ponte en perspectiva. Yo te mando, te doy la indicación, te doy la orden, tú tienes que obedecer porque soy yo el que te estoy dando la instrucción, pero mira, en primer lugar, ¿a quién le rindes cuentas? Él está diciendo, Pablo está diciendo a Timoteo, pon en tu mente, Timoteo, que aquí te estoy poniendo a Dios enfrente tuyo. Es Dios quien está enfrente tuyo. No soy yo, Pablo, el que está enfrente tuyo, sino es Dios el que está enfrente tuyo y te mando delante, enfrente de Dios, como para que puedas reaccionar y pensar que Dios está en todas partes. Este Dios que está en todas partes es a quien tú tienes que rendirle cuentas. Entonces tienes que estar consciente de eso, Timoteo. Yo no puedo decir, ay no, pues es que a mí nadie me ve. No importa si nadie lo ve, ¿quién lo ve? Dios lo ve, Dios lo ve. Yo no puedo decir, bueno, no hay problema. No, sí hay mucho problema porque es a Dios a quien tienes que rendirle cuentas. Entonces pone enfrente de Timoteo a Dios. Sé consciente de a quién rindes cuentas. Sé consciente de a quién rindes cuentas. Y si podemos poner eso en nuestra mente, eso nos va a ayudar a poder mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Ahora él le dice acá, delante de Dios, y empieza a dar unas características. En primer lugar le dice, ¿este Dios qué hace? En primer lugar le dice, Dios que da vida, ¿cierto? Que hace vivir, y dice que da vida a todas las cosas. Lo que Pablo le está queriendo decir a Timoteo acá es que él tiene que recordar que este Dios no es cualquier Dios, sino es el Dios que da vida a todas las cosas. ¿Quién le dio la vida a Timoteo? Fue este Dios. ¿Quién le dio la vida a Pablo? Fue este Dios. ¿Quién le dio la vida a estos hermanos que estamos acá? Fue este Dios. Es decir, le pertenecemos a Dios. Y es más, la otra cosa es, si Dios decidiera no darnos más vida, ¿qué pasaría? No vivimos más. Si Dios decidiera no darnos más vida, no vivimos más. La ilustración bíblica es, estamos en las manos de Dios, Dios nos sostiene. Sé que estás obrando en todo lo que pasa, decía la canción ahora. Dios nos sostiene, pero este Dios que nos sostiene puede hacer lo que quiera con nosotros, porque somos sus súbditos, le pertenecemos a Él. Y si Dios un día decidiera quitarnos la vida, Él nos la quita. Estás delante de este Dios, Timoteo. Este Dios no es cualquier Dios. Este Dios es un Dios que da vida, puede dar la vida, puede quitar la vida, porque Él es vida en sí mismo. Delante de Dios, y también él pone acá de la persona de Jesucristo, delante de Jesucristo que dio testimonio delante de ¿quién? De Poncio Pilato. ¿Por qué? Otra pregunta que me hacía yo en mi cabeza cuando estaba leyendo esto decía, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo y le recuerda el momento en el que Jesucristo está puesto delante de quién? De Poncio Pilato. ¿Recuerdan esa escena? Jesús está puesto delante de Poncio Pilato y Poncio Pilato está ahí diciendo, bueno, tenemos aquí a Barrabás y tenemos aquí a Jesús. Jesús no hizo nada, Barrabás es tremendo delincuente, ¿cierto? Barrabás es un delincuente. ¿A quién prefieren? ¿Y qué decían los del pueblo? ¿Queremos a quién? A Barrabás. Que suelten a Barrabás, pedían los
fariseos. ¿Sí se acuerdan de esa canción? ¿Sí se acuerdan, no? Que suelten a Barrabás, pedían los fariseos. Bueno, todo el pueblo que estaba ahí, no solamente los fariseos, pedían eso. Y él, ¿por qué pone y le recuerda a Timoteo ese momento en el que Jesús está ahí? Porque Jesús no se amedrentó ante Poncio Pilato. Jesús tomó una postura muy firme. Pero ¿recuerdan qué fue lo que le dijo Jesús a Pilato? Porque Pilato le dice a Jesús que él tiene la autoridad ¿para qué? Él tiene la autoridad para dejarlo libre. Pero Jesús le dice, ninguna autoridad ninguna autoridad es dada si no fuera de parte de quién, de Dios. Entonces, yo no me amedrento ante ti, Pilato, lo siento, pero yo estoy aquí cumpliendo una misión y esto es parte de esa misión. La asumo con valentía y la asumo con firmeza, pero yo no me amedrento. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto porque parece que Timoteo tiene un carácter muy, ¿cómo sería ahí la palabra? Timoteo tiene un carácter muy débil. Timoteo, cuando uno ve, por ejemplo, empieza segunda de Timoteo, que es la siguiente carta que vamos a estudiar, cuando uno empieza segunda de Timoteo, él le dice que no se avergüence del evangelio, que tome firmeza, porque parece que Timoteo tiene un carácter muy débil y tiende muy rápidamente ¿a qué? A desfallecer, a desanimarse, o quizás podría ser que Timoteo está propenso también a tirar la toalla. El ministerio pastoral, por eso decíamos, en primer lugar, Pablo le está diciendo a Timoteo, y Timoteo es aquí el pastor, y el ministerio pastoral tiene muchas cargas, tiene muchas presiones el ministerio pastoral. La estadística dice que son muchos los pastores que dejan el ministerio cada año. Muchísimos los pastores que dejan el ministerio pastoral cada año. Porque el ministerio tiene muchas cargas, muchas presiones. Imagínense, uno está guiando al pueblo de Dios. Eso ya le pone a uno una carga grande. Esto no es una empresa, esto no es una multinacional, esto es algo más importante. Es más importante porque es la iglesia de Dios. Esto no es un lugar donde es reconocido por todo el mundo, es un lugar, leía hoy en un comentario de Calvino, decía que en este momento de la historia nosotros no entendemos la magnitud de lo que ellos vivían como pastores en ese primer siglo. Los pastores en el primer siglo eran maltratados, eran humillados, tenían una presión grande porque la adoración al emperador era la prioridad. Tenía una presión grande porque el que no adorara al emperador era rechazado por la sociedad también. La sociedad iba para un camino, el creyente va contra esa corriente, contra ese mundo. Entonces, la presión que tenían los pastores en el primer siglo era muy tremenda. Situaciones económicas muy complicadas, situaciones familiares muy complicadas. Al ser rechazados ellos como pastores, rechazaban también a su familia. Había una presión muy grande. El pastor siempre tiene o está presionado a dejar el ministerio pastoral. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú fuiste llamado, hombre de Dios, ante muchos testigos, pero tú le rindes cuentas en primer lugar a Dios. Tu ministerio lo haces delante de Dios. Y tienes que pararte tan firme como se paró nuestro Señor Jesucristo ante Poncio Pilato, y se paró firme no para amedrentarse, sino para respaldar o sostener la misión y la tarea que él tenía. Y eso creo que ahí ya cuando uno lo va aplicando a las vidas y a la vida de la iglesia, uno dice, claro, el creyente está puesto bajo muchas presiones, una presión del mundo que lo quiere absorber, una presión de una filosofía moderna y mundana que lo quiere también agarrar, está también absorbido o también muy propenso a que su propio corazón y sus propios pensamientos sean los que lo guíen. Entonces el creyente está muchas veces también muy propenso a abandonar. ¿Cuántas veces ha pensado en abandonar la fe? ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando han venido situaciones muy difíciles, tenemos, por ejemplo, una situación ahorita en la iglesia en la que esa persona dice, yo no voy a regresar a la iglesia y no voy a volver a la iglesia? Está pasando por un momento muy difícil de su vida, en una situación familiar muy complicada,
lo que uno tiende en primer lugar con un corazón que es débil, por eso decimos somos débiles, nos fortalecemos en el Señor, es muy propenso a la debilidad del carácter, a abandonar la fe, a abandonar el camino del Señor, a abandonar lo que Dios ha dejado. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que portarte firme. Tú le rindes cuentas es a Dios que da vida y al Dios que se paró firme delante de Poncio Pilato. Entonces aquí uno puede ver que Pablo está hablando muy fuertemente al corazón de de Timoteo, para fortalecerlo y también para seguirlo desafiando. Ven la responsabilidad que tiene el pastor de seguir desafiando a la persona que Dios ha puesto a su lado, de seguir diciéndole y animándole a que tome decisiones para Dios, de seguir diciendo, animándole que deje a un lado sus propios pensamientos, sus deseos y sus planes y ponga en su cabeza el pensamiento de Dios, porque ante Dios es quien tiene que rendir cuentas. Tremenda la responsabilidad del pastor y la responsabilidad de la iglesia, porque en cierta forma cada uno de nosotros nos vamos desafiando, ¿cierto? A mí me parece interesante porque hay momentos en los que nosotros tenemos un sistema de rendición de cuentas, personas cuidando personas, y hay muchas charlas que se dan entre ustedes, charlas que son charlas, ¿cómo es el término ahí? Son charlas oficiales y charlas no oficiales que se dan en la cotidianidad, y tenemos mucho cuidado del corazón de cada persona, de que cada persona esté siendo cuidada, de que cada persona esté mirando cómo vamos cuidando sus luchas. Y hay momentos en los que una persona me dice, pastor, yo creo que va a tener que ir a hablar usted. ¿Y por qué tiene que ir a hablar el pastor? ¿Por qué creen? Y porque a veces pensamos que pues el pastor tiene más autoridad. Y bueno, en cierta forma el pastor tiene cierta autoridad. Pero si nosotros pusiéramos en nuestro pensamiento que le rendimos cuentas a Dios, quizás no tendríamos que llegar hasta ese punto. Aunque es mi tarea, es mi trabajo, es mi labor y yo lo tengo que hacer, nosotros le rendimos cuentas es en primer lugar ¿a quién? A Dios. No tendríamos que estar esperando que las personas vinieran a decirnos cosas. No tendríamos que estar esperando a que el pastor venga y me diga lo que yo tengo que hacer o que me ajuste un poquito, aunque les digo, el pastor lo va a hacer y lo tiene que hacer y esa es su responsabilidad, pero si nosotros pusiéramos en nuestra mente que le rendimos cuentas en primer lugar a Dios, sería muchísimo más fácil. O mucho más fácil no, sería el orden más bien. Tenemos que madurar en nuestro corazón. Le rendimos cuentas a Dios. No tenemos que esperar a que nadie nos esté empujando, aunque desafortunadamente nuestro corazón pecaminoso necesita que nos estén empujando continuamente. Entonces, en primer lugar les decía que la primera consideración en cuanto a la rendición de cuentas es ser consciente a quién le rindes cuentas. Le rendimos cuentas en primer lugar a Dios. Le rendimos cuentas en primer lugar a Dios. Pero miren, déjenme irme un poquito al final del pasaje, y en el final del pasaje va a dar unas características de este Dios a quien le rendimos cuentas. Miren el versículo el 15. ¿Sí? El 15 dice, la cual a su tiempo mostrará, ya vamos a ir a explicar ese pedacito, pero la cual a su tiempo mostrará, y empieza a decir quién va a mostrar eso, pero va a darle estas descripciones. Miren, el cual a su tiempo mostrará, en primer lugar, ¿qué dice? El bienaventurado. En segundo lugar, solo soberano. En tercer lugar, Rey de reyes. En cuarto lugar, Señor de señores. En sexto lugar, el único que tiene inmortalidad. Séptimo lugar, que habita en luz inaccesible. Octavo lugar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Noveno lugar, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y dice, amén. Y miren todas estas lindas características que dice de Dios. La primera cosa que dice es bienaventurado, el bendito, el feliz, a quien tiene que bendecirse, el solo soberano. Esa expresión solo soberano dice el gobernante sobre todas las cosas. Creo que para ellos era muy valioso este término solo soberano, porque en ese primer siglo, ¿quién mandaba? ¿Quién era el que gobernaba prácticamente todo ese momento?
El emperador romano era el que gobernaba en ese momento de la historia. Y ese hombre era intocable. Ese hombre era intocable. Pero recuerda, Timoteo, que por más de que haya un emperador y que haya una persecución hacia el cristianismo, quien gobierna no es el emperador romano. Quien gobierna no es el presidente. Quien gobierna no es la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Quien gobierna, ¿quién es? Es Dios. Es todo el concepto de Apocalipsis prácticamente. Dios es el que gobierna. Es solo soberano, el oficial, el gobernante. La otra expresión que dice para reafirmar esa idea es el rey de qué? De reyes. Pueden haber muchos reyes, ¿cierto? Un rey, dice aquí, que es un término usado para referirse tanto a un rey insignificante como al más poderoso de los reyes. Y esa expresión rey de reyes significa el que está gobernando y controlando todo completamente. Esta me llamaba la atención cuando lo leía en la definición de rey de reyes, porque dice, ese rey de reyes, de los reyes, se puede utilizar para el rey más insignificante. Pero es interesante porque cuando pensaba en esta expresión, el más insignificante, decía, ¿qué pasa si viniera el rey? No sé, si por aquí al frente viniera el rey de Liechtenstein. ¿Saben que hay ese país? Que es un principado y es uno de los países más ricos del mundo, se los digo también para de pronto si no sabían, es uno de los países más ricos del mundo en donde todavía hay un sistema de rey, ¿listo? Como también el rey de España. Pero ¿qué tal si llegara por aquí el rey de Liechtenstein? ¿Qué pasaría? Yo creo que sí, porque es un qué. Si viniera el rey de Liechtenstein, ¿con qué vendría? ¿Vendría solo? ¿En Transmilenio? ¿Sí? ¿En Zip? ¿En Uber? ¿En qué vendría el rey de Liechtenstein? Él vendría en un avión privado, él vendría con guardaespaldas, él vendría en un carro blindado, y cuando llega por acá salen todos esos guardaespaldas con anteojos, quizás con armas, y le hacen una venia porque es el qué, porque es el rey. Entonces uno piensa, para nosotros el rey de Liechtenstein ni siquiera sabíamos que existía ese país, no nos interesa, pero hasta el más insignificante de los reyes, hasta el más insignificante de los reyes, le tienen respeto, honra. Allá en ese país, ese rey es tremendo. O de pronto pensaba, por ejemplo, cuando leíamos la historia de unos misioneros allá en África, ¿cuál era la mujer? Mary Slessor. Y ella estaba en una tribu donde el rey se llamaba el rey Egio. ¿Ello? El rey Egio. Y uno dice, en una tribu por allá africana, metido por allá en la selva del África, el rey Egio. Para nosotros no tiene ninguna relevancia. Pero para ellos allá, el rey se moría y mataban a sus esposas, porque tenía varias esposas, y a sus hijos y los metían todos ahí con el rey muerto. Porque ese rey tenía ¿qué? Poder, tenía peso. Ahora nosotros no estamos ante un rey insignificante. A quien le rendimos cuentas es al rey que controla todas las cosas y que está por sobre todas las cosas. Eso debería ponernos en perspectiva de cuidar lo que hacemos y cómo lo hacemos y las intenciones de nuestro corazón. El bienaventurado, el solo soberano, el rey de reyes. Y la segunda expresión, ¿qué es? El señor de señores, ¿no? Esa es como que siempre viene junta, ¿no? El rey de reyes, sí. Señor de señores, esa como que siempre viene junta. El rey de reyes y señor de señores. Y la expresión señor de señores significa amo soberano que gobierna toda la creación. Regir, tener autoridad sobre, significa estar reforzando todo ese concepto. Miren, ante el Dios que estamos no es cualquier Dios. Y miren, les digo otra cosa. Un día, o se lo recuerdo, un día cada uno de nosotros vamos a estar ante Dios. Y es este Dios. Este no es el rey Ello. Este no es el rey de Liechtenstein. Un día va a estar parado ante este Dios. ¿Y qué va a hacer? ¿Le va a empezar a dar excusas? Es que yo pensé, ¿qué pensó? ¿Que va a ponerse a discutir con Dios? ¿De verdad? ¿Va a ponerse a discutir con este Dios? Bueno, hágale. De pronto gana. De pronto.
¿De verdad? ¿De pronto gana? No sé, no creo, no va a ganar. Entonces uno piensa, miren, cuando uno está en su vida cristiana, como iglesia, como pastor, como creyentes, si usted dice ser creyente, usted ha dicho rendirse a este Dios. Y cada centímetro de su vida y cada segundo de su vida debe haber una conciencia de que usted le rinde cuentas a este Dios. Este Dios es el Dios que gobierna por sobre todas las cosas. Pero siguen, ¿no? Los títulos siguen. Hasta ahora he dicho 4 títulos de 9. Y miren lo que decía este comentario. Este comentario decía, estos títulos espléndidos, decía aquí este hombre, estos títulos espléndidos que solamente se emplean para Dios, se emplean aquí al exaltar la soberana autoridad de Dios, a fin de que el fulgor de los príncipes de este mundo no deslumbre nuestros ojos. Hay muchas personas poniéndole cuidado a los reyes y príncipes de este mundo. Y ahora ya no me estoy refiriendo solamente al rey de Liechtenstein. Me estoy refiriendo a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. Hay muchas personas poniéndole mucha atención y mucho cuidado a lo que estos reyes hacen, a lo que estos presidentes hacen. Es más, ponemos nuestra confianza en lo que estos presidentes hacen. En todo esto de la economía, Trump dice los aranceles a China y todo el mercado de acciones y valores se desploma. Entonces está todo el mundo poniéndole atención a ver qué es lo que va a pasar con estos hombres. En nuestro presidente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Bueno, se miran noticias, pero acá lo que está intentando Pablo es quitarle la mirada de los hombres y poniéndole la mirada ¿en dónde? En el Dios a quien debe temer, pero en el Dios en quien puede confiar completamente. Nosotros no confiamos en estos presidentes. Estos presidentes no temen a Dios. Estos presidentes no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estos presidentes no están pensando en hacer lo que Dios quiere. Entonces nosotros no confiamos en esto, nosotros confiamos en este Dios, que es el soberano rey que gobierna sobre todas las cosas. Sigue diciendo acá otras características de este Dios. El único que tiene ¿qué? Inmortalidad. El único que tiene inmortalidad. Esa expresión inmortalidad es una expresión que se da para un estado de no ser afectado por la muerte o deterioro del cuerpo. Es decir, este Dios no se deteriora y este Dios no le afecta a la muerte. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que iba a morir? Ellos estaban muy tristes, pero Jesús les decía, miren, yo voy a morir, pero en 3 días, ¿qué voy a hacer? Voy a resucitar. Yo pongo mi vida, pero la vuelvo ¿a qué? A tomar. ¿Por qué? Porque este Dios es un Dios que no está regido por la muerte o por el desgaste. Este Dios no está afectado por la muerte o por el deterioro del cuerpo. Es interesante cómo Pablo le está poniendo aquí a Dios de frente. Le dice, mira, delante de este Dios es a quien tú tienes que rendir cuentas y este Dios es así. Es así. Este Dios es inmortal. ¿Por qué le pone a un Dios inmortal enfrente a Timoteo, a quien tiene que rendirle cuentas? Y le pone a un Dios inmortal para que su orgullo no se suba. ¿Qué es Timoteo y qué es Pablo y qué es Julián y qué somos nosotros? ¿Somos inmortales? Bueno, en un cierto sentido sí, pero no, vamos a tener vida eterna. Pero nosotros somos afectados por el desgaste del cuerpo. Pero muchas veces nosotros nos creemos mucho y nuestro orgullo y nuestra soberbia se sube como si nosotros fuéramos inmortales. A mí eso no me va ¿a qué? A pasar. A mí eso no me va a afectar. Y viene un derrame cerebral y ¿sabe qué? Lo deja inconsciente y en coma y ya lleva 1 mes. Tremendo, ¿no? Lo vulnerables que somos nosotros, lo débiles que somos nosotros. Nosotros le rendimos cuentas a un Dios que es inmortal, que es inmortal. La siguiente característica que le dice es el que habita, y este verbo está en presente activo, o sea, habita constantemente y continuamente, y siempre va a ser así, en luz inaccesible o en luz inalcanzable. Si Dios no se hubiera acercado a nosotros, entonces nosotros no lo podríamos ¿qué? Alcanzar. Si este Dios no hubiera mostrado el camino a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos llegar al Padre y a la luz,
no lo podíamos alcanzar porque este Dios es inaccesible. Este Dios es maravilloso, es espléndido. Entonces, Timoteo, a este Dios es a quien tú tienes que rendirle cuentas, el Dios que se acercó a ti y que te dio ese ministerio para que tú lo cumplas con responsabilidad. En la siguiente dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ¿qué? Ni puede ver. Es un concepto que habla de que a Dios no se lo puede ver, a Dios no se lo ha visto y a quien vamos a ver prácticamente es a Jesucristo. Pero, por ejemplo, Dios es invisible en espíritu, nos dice en 1 Timoteo 1:17, en Job, en Juan. Por esa razón es inalcanzable en el sentido de que el hombre pecador nunca ha visto y nunca podrá ver la plenitud de la gloria de Dios. En otro pasaje que veía cuando estaba haciendo este estudio, decía que Dios le dice a Moisés que no lo puede ver. Recuerdan que Moisés le dice que le pide a Dios que lo deje ¿qué? Que lo deje ver, verlo a él. Y Dios le dice, no me puedes ver. ¿Por qué no me puedes ver? Porque si me vieras, ¿qué pasaría? Te morirías. Es así de tremendo lo que es este Dios. Entonces, este Dios es invisible. A Dios no lo pueden ver, no se puede ver. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y en otra característica, al cual sea el imperio, el poder sempiterno, una duración sempiterno significa una duración ilimitada de tiempo. Amén. Y así sea. Él termina con esa oración. Entonces, Pablo tiene la autoridad para darle este mandato a Timoteo, pero le pone enfrente de Dios para que recuerde a quién le tiene que rendir cuentas. Es a este Dios. Es a este Dios a quien tienes que rendir cuentas. No tiene que estarte mirando nadie para que tú hagas lo que tienes que hacer y lo que ya sabes que tienes que hacer. Dios ve hasta lo más profundo de tu corazón. Y alguien hacía una pregunta aquí a veces queremos engañar a otros, a veces hasta queremos engañarnos a nosotros mismos, pero la realidad es que a Dios no lo puedes ¿qué? Engañar. Dios está viendo todo, absolutamente todo. Y termino con este comentario acá, de este puntito, de este primer punto. Dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, hace referencia a la imposibilidad de contemplar la esencia divina. Es imposible para el ser humano contemplar la esencia divina. Solo podemos ver las manifestaciones de su presencia, como en la gloria del templo, en el Antiguo Testamento, y en la persona de Jesucristo. Pero eso es algo que no muestra todo su magnitud. Nuestro Dios no es como los humanos, ni las otras criaturas, ni aún los ángeles. A veces pensamos que Dios es como nosotros, y a veces tratamos a Dios como si fuera como nosotros. Chuchito, para las que sea. Y tenemos hasta expresiones irrespetuosas con Dios. Dios no es como nosotros. Alguna vez escuché a alguien decir, no, es que Dios es mi parcero. Dios es mi parcero, Él es mi pana, Él es mi parce. Este es mi Dios. Y mi Dios, y somos uña y mugre. Y con mi Dios yo voy, y yo voy para todo lado porque Él es mi socio. Él es mi business. Y yo decía, creo que este hombre no sabe quién es Dios. Así no se trata a Dios. Y Dios no es como nosotros. Dios no es así. Entonces a veces tratamos a Dios como si fuera como nosotros, pero nuestro Dios no es como los humanos, ni las otras criaturas, ni siquiera los ángeles. Dios es único. Es diferente de todos, está separado de todo lo que es pecaminoso e imperfecto, está separado de todo lo que es pecaminoso, imperfecto. Y termina diciendo este hombre acá, Él merece nuestra reverencia total y nos inspira a la humildad completa. Pablo y Timoteo y cada creyente tenemos el privilegio de conocer y servir a este Dios. Todo lo que Dios nos permite aquí es un privilegio. El poder compartir entre hermanos es un privilegio. El poder tener reuniones es un privilegio. El poder tener la palabra es un privilegio. El poder vivir es un privilegio. El poder comer es un privilegio. Nosotros le rendimos cuentas a este Dios. No hay poder que pueda vencer su verdad y sus propósitos.
No hemos de temer, solo confiar en Él y cumplir nuestro deber hasta que Él venga y estemos en su gloriosa presencia. Cumplir nuestro deber hasta que Él venga. Le rendimos cuentas a Dios. Este Dios es ese Dios que acabamos de describir. Y cada compromiso que nosotros hacemos, lo hacemos en presencia de ¿quién? De Dios. Y cuando tú haces un compromiso a Dios, no tardes en qué, en cumplirlo. No le ponga excusas a Dios, que esto, que la tía, que el abuelo, que el vecino, que es que, que es que, que es que, que es que. Creo que hay un momento en el que tenemos que parar de dar excusas y cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos que parar de estar pensando en que es que Dios entiende. Bueno, Dios entiende, pero también entiende tú y entendamos todos delante de quién estamos parados. A veces pensamos que este Dios es diferente y este Dios a quien nosotros servimos, tememos, obedecemos, amamos, es este Dios, el que gobierna sobre todas las cosas, el que tiene el poder sobre todas las cosas, por siempre. Este es nuestro Dios. Entonces, en primer lugar decía yo la frase, 3 consideraciones en cuanto a la rendición de cuentas, y la primera es, sé consciente de a quién rindes cuentas. Es a este Dios a quien rindes cuentas. Bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o paro? Estírese un poquito, ahí, sacuda al que tiene al lado. Don Pablo, eso es, estira ahí las piernitas, don Pablo. Pablo dice, yo mejor estiro las piernas. No vaya a despeinar a nadie, Alejandro, por favor. No vaya a despeinar a nadie. Bueno, está bien, vamos a dejar ahí. Creo que los otros 2 puntos son largos, entonces vamos a ponerlos la otra semana. Sé consciente de a quién rindes cuentas, y creo que eso es con algo que tenemos que vivir esta semana. Es nuestro Dios a quien le rendimos cuentas y que el Señor nos ayude ya a dejar las excusas para hacer lo que tenemos que hacer, como lo tenemos que